que deben sufrir un desgaste natural por la misma operación. Estas piezas de recambios son rodamientos, retenes y aceite. Y hay piezas que son consideradas de vida eterna. Se les dice que son de vida eterna porque estas piezas deben durar más de 20 o 30 años, las cuales no sufren un deterioro natural debido a la operación del reductor. Estamos hablando de la carcasa, los ejes y los engranajes. Pero para que tengan una vida eterna, entre comillas, es que deben cumplir lo que se conoce como un ciclo de calidad de un rodamiento, de un reductor. Este ciclo de calidad para obtención de la vida eterna comienza con la correcta selección del reductor. El correcto proceso de selección, que incluye la potencia, torque requerido, factor de servicio. No, y el otro viene el 31. Una correcta instalación. José Yamakuri, por favor, ¿podrías apagar tu micro, por favor? A Freddy también, por favor. Gracias. Entonces, comenzamos nuevo, ¿no? Este ciclo de calidad de un reductor comienza con la correcta selección, la instalación, la correcta instalación, cuando hablamos de un correcto montaje del equipo en la máquina, que tiene que ver con el alineamiento, sobre todo el tema de torqueo, de pernos y la lubricación inicial. A su vez, estamos hablando de una correcta operación. Quiere decir que una correcta puesta en marcha y una operación continua donde no existan sobrecargas. A su vez tenemos lo que es el monitoreo de condición, donde vamos a controlar parámetros como, por ejemplo, el aceite, presión del aceite, temperatura del aceite, seguimiento de tendencias como puede ser la de vibraciones, puede ser de torsión también, directa o indirecta del reductor o motorreductor, y el mantenimiento oportuno. Cuando hablamos de mantenimiento oportuno estamos hablando de relubricación y cambio de rodamientos y retenes, que son las piezas de desgaste que vimos en el slide anterior. Ahora, dentro del ciclo de calidad, entre el mantenimiento oportuno y el monitoreo de condición, nosotros debemos emplear lo que son los ensayos no destructivos para aumentar la confiabilidad del reductor. Por ejemplo, cuando tenemos, sobre todo, ¿no?, cuando tenemos reductores de gran potencia, los cuales nosotros podemos ver que los dientes de los engranajes se encuentran en una apariencia de buen estado, pero debemos hacer los ensayos no destructivos, las pruebas no destructivas necesarias para poder dar la confiabilidad debida. Dentro de los ensayos no destructivos en los reductores industriales, tenemos que están abocados a la detección y a la evaluación de discontinuidades superficiales y subsuperficiales de los materiales. O sea, estamos hablando de los engranajes, los ejes y la carcasa. Y son no destructivos porque no alteran o afectan su utilidad. La clasificación de las pruebas no destructivas para reductores está recomendada con la norma ACMA y por SIU Eurodrive.
en protocolos propios de la marca. La clasificación de las pruebas no destructivas se basa en la posición donde se ubican las discontinuidades que pueden ser detectadas, por lo que se clasifican en pruebas no destructivas superficiales y las pruebas no destructivas volumétricas. Para las pruebas en las cuales nosotros vamos a inspeccionar y encontrar discontinuidades en la superficie, tenemos la inspección visual, los líquidos penetrantes y las partículas magnéticas. En caso de la inspección visual y los tintes penetrantes, se tiene un alcance solamente para discontinuidades en la superficie. En cambio, con las partículas magnéticas podemos encontrar incluso discontinuidades que pueden estar próximas a la superficie o muy cerca de ella. Y como otra prueba no destructiva, pero ya volumétrica, tenemos el ultrasonido, que vamos a ver más adelante que tiene un alcance solamente para ejes, podemos utilizarlo en carcasas. En algunas zonas de los engranajes, vamos a ver esto con mayor detalle, y nos permite cuantificar, o sea, ver de qué tamaño, por decir, vamos a decirlo de esta forma, de qué tamaño o de qué tan profundas son las fisuras o las discontinuidades. El principal ensayo no destructivo es la inspección visual. Es el más antiguo y el que ampliamente se usa. Y como dice acá, siempre debe ser considerada como la primera alternativa de inspección. Tenemos la inspección visual directa o remota, donde la detección puede realizarse o puede ser saltada mediante uso de espejos, amplificadores, boroscopios y otros accesorios que nos van a permitir poder localizar y evaluar las discontinuidades en las superficies, ya sea de los engranajes o de los ejes. Para este caso, se está usando un videoscopio para la evaluación interna de los rodamientos de un reductor. Para los engranajes se deben registrar y documentar todas las condiciones de falla según la norma ANSI-ACMA 1010F14. Además que están de acuerdo a los protocolos de Eurodrive con técnicas de inspección visual para engranajes. La inspección visual, para poder realizar una correcta inspección visual, nosotros debemos hacer una buena limpieza de la superficie. En la inspección visual, los defectos como el desgaste, las picaduras y los arañazos pueden ser una indicación de una lubricación inadecuada, una mala alineación, exceso de carga o una variedad de otros problemas de los engranajes. Solo se pueden observar defectos superficiales relativamente grandes mediante la inspección visual. Las grietas superficiales no se verán normalmente sin la ayuda de técnicas adicionales como es las partículas magnéticas o los tintes penetrantes. Para este caso, en el diente se está observando una fisura sobre todo el diente, y para el otro caso, no sé si de repente me podrían confirmar si se ve el puntero de mi computadora. Sí se ve, César. Correcto. Para el otro caso, nosotros podemos ver que estos dientes tienen ya micropitting y pitting de mayor profundidad. Vamos a ver la descripción de cada una de las fallas más adelante. El ensayo de partículas magnéticas se da porque
Por lo general, para los reductores y los motorreductores se usan en la industria, todos los dientes de los engranajes y los ejes son de acero. Y esto permite que las partículas magnéticas de polvo de hierro, al aplicarse en la superficie, después de una inducción magnética, permiten de que se alojen estas partículas magnéticas en las discontinuidades o en las fisuras. ¿Y esto qué permite? Permite poder visualizarlo, como se puede observar en este siguiente slide, del mismo engranaje. Como ustedes pueden ver, acá hay una fisura que está siendo representada por polvo magnético fosforescente que ha ingresado a la fisura. El material fue inducido con un campo magnético y ha permitido que este polvo magnético, este polvo ferroso fosforescente, se pueda alojar dentro de la fisura. La inspección de partículas magnéticas requiere un equipo especial, como es un yugo para poder magnetizar, una lámpara con luz ultravioleta, polvo fosforescente, polvo magnético fosforescente, ferroso fosforescente. Las partículas ferrosas se aplican a la pieza ya sea en seco o en suspensión húmeda. Ahora vienen aerosoles ya normalizados para poder hacer este tipo de pruebas. Al final, lo más importante es hacer un proceso de desmagnetización de las piezas. Mayor información podemos encontrar en el ASTM E709 y en la norma E1444. Ahora, el ensayo de tintes penetrantes. La evaluación por líquidos penetrantes es un método de ensayo no destructivo por el cual localizan las discontinuidades en la basada en la acción capilar de los líquidos. El método de los líquidos penetrantes es en el cual un líquido se aplica sobre la superficie de, vamos a decir, de un engranaje, se deja un tiempo suficiente, se retira el excedente y después se utiliza un revelador, el cual va a hacer que se puedan encontrar las fisuras, rajaduras o picaduras. Este método está basado en la acción capilar de líquido penetrante. Como ustedes pueden ver acá hay una fisura y el tinte entra dentro de esta fisura para poder después con un revelador, que es un polvo en spray blanco, poder encontrarlo o que se pueda manifestar. Como se puede ver acá en esta fotografía, donde se observa cómo el tinte penetrante está saliendo a la superficie y nos da la indicación de la ubicación de esta fisura. También es muy útil para la utilización en piezas de gran tamaño o cuando se quieren evaluar carcasas de gran tamaño. Como les dije, esto está basado en la acción capilar de líquido penetrante y tenemos todos estos procedimientos basados en la norma ASTM E165. Como ustedes pueden ver acá, este es un reductor planetario de gran tamaño, más o menos este reductor planetario pesa 25 toneladas
y donde va alojado el piñón sol, hay una fisura de gran tamaño. Hay una fisura de gran tamaño que ha sido encontrada con tintes penetrantes. Ahora, el ensayo de ultrasonido. Las inspecciones ultrasónicas pueden detectar defectos superficiales y cerca de la superficie, como vetas o inclusiones en componentes de acero. La inspección ultrasónica requiere un equipo especializado, como es el equipo de ultrasonido. Las ondas deben estar debidamente calibradas para el tamaño de la indicación deseada y la profundidad del análisis. Además del espécimen, debe estar limpio a fondo. Se debe utilizar un adaptador y requiere múltiples pasadas. Esta es una técnica un poco más complicada, ya que, como se describe arriba, es necesario hacer una calibración con el palpador o sensor con el tipo de material que se está evaluando. También se puede complementar con técnicas como el Phase Array, que es el ultrasonido mucho más avanzado, donde un sensor equivale a 19 sensores y te permite poder tener una mejor evaluación. Pero vamos a ver este siguiente slide que nos va a ayudar bastante a entender qué tan útil es el ultrasonido dentro de la inspección de los reductores. Por decir, como ustedes pueden ver, en esta fotografía el palpador no puede ingresar dentro del engranaje. Y acá el haz, en esta otra fotografía, el haz de ultrasonido no va a ingresar tampoco dentro del diente del engranaje, no va a poder hacer un recorrido. Es por eso que el ultrasonido tiene una mayor eficacia solo para ejes. Puede ser utilizado en algunos dientes de engranaje, pero tienen que ser módulos muy grandes. Estaríamos hablando de dientes de engranajes de hornos de cemento, de molinos, donde los dientes de engranaje tienen módulos muy grandes y que permite que el palpador pueda ingresar. Además, la forma geométrica del diente del engranaje requiere que el palpador haya sido acondicionado, lo que se conoce como zapata del palpador o del sensor, tiene que haber sido labrada para que recree la forma geométrica del diente. Entonces, una vez más, queda como interrogante. Solo se puede usar si es posible que ingrese a los dientes, si es posible que pueda recrearse la forma geométrica del diente de engranaje. Para otros elementos de las cajas reductoras sí se puede utilizar, como son, una vez más, los ejes, como son las carcasas. Es muy difícil poder utilizarlo, esta técnica, en los dientes de los engranajes, como se observa en estas fotos. Vamos a hablar ahora acerca de la tecnología que hay en los engranajes. Los dientes de los engranajes son hechos con materiales que son de mucha calidad. A su vez, también pasan por tratamientos térmicos, como puede ser el carburizado, templado. Pero ¿cuál es la técnica que utilizan casi todos los fabricantes de engranajes? Hay una técnica que se llama el shot pinning. Como ustedes pueden ver, los dientes de los engranajes son ametrallados con bolas de acero o de cerámica, y esto le permite alcanzar inclusive durezas entre 55 a 62 Rowell-Z.
Ahora vamos a ver un poquito esto porque tiene que ver mucho con los slides que vamos a presentar más adelante. Por decir, las grietas o las fisuras solo pueden presentarse donde el material o los dientes están bajo tensión. Nunca cuando el metal está bajo compresión. Entonces, cuando se hace el choke pinning, o sea, el ametrallamiento con bolas de acero o de cerámica, hace un cambio sobre la superficie del diente. Ustedes pueden ver acá donde estoy señalando con mi mouse que esta superficie del diente está sin el proceso de choke pinning. Y después comienza el ametrallamiento y la superficie comienza a cambiar, comienza a verse el efecto del pinning. Y lo que hace es de que esta superficie, que más o menos es de 2 a 3 décimas, hay que recordar esto, de 2 a 3 décimas es el efecto del pinning, cambia de tensión a compresión residual. Y por ende se va a comportar la superficie como si estuviera trabajando bajo compresión. Es por eso que es muy importante este proceso de choke pinning en los dientes de los engranajes. Ahora, la utilización de la inspección con ensayos no destructivos. Como les había comentado, es muy importante que todo sea evaluado primeramente con inspección visual. Por decir, en este ejemplo, yo tengo acá unos pequeños pits sobre el diente. Acá podría utilizar otra técnica. Sí, tal vez podría utilizar las partículas magnéticas o los tintes penetrantes para poder ver si es que tenemos algunas fisuras. Muchas veces con la inspección visual simplemente este engranaje estaría desechado, pero no necesariamente el usuario final quiere desechar el engranaje, quiere correr el riesgo de continuar con este engranaje. Y es por eso que necesitamos aumentar pruebas para ver qué otra cosa, qué otro problema podría tener. Ahora, si con la inspección visual nosotros tenemos dientes que están fisurados, simplemente ya el piñón o el engranaje es desechado y ya no requiere continuar con ninguna otra prueba, como pueden ser partículas o tintes. No importa el tamaño, una vez de que ya tiene una discontinuidad, debe ser desechado. Hemos hecho este preámbulo para poder ver ahora lo que son las fallas. El método de inspección está basado en los protocolos de inspección de técnicas de engranajes y piñones, y también en el ANSI-ACMA 1010 F14. Ambas son complementarias. Por decir, los métodos de falla de los engranajes son 7: desgaste, arañado, deformación plástica, fatiga superficial, agrietamiento, fractura y fatiga por fricción. Lo más importante y lo que quiero resaltar ahora en estos momentos es que básicamente se dividen en dos: las fallas que están o que provienen por cargas estáticas y dinámicas, y las fallas que están
relacionadas a la destrucción de la superficie del diente, de los cuales por lo general tenemos mucha influencia durante el mantenimiento. Vamos a verlo de la siguiente forma. Para todo lo que es desgaste, arañado y deformación plástica y fatiga superficial, prácticamente son problemas que derivan de la lubricación, sobre todo desgastes de adhesión, abrasión, pulido, corrosión, fricción, desconchado, cavitación, arañado, deformación plástica y fatiga superficial. Todos son problemas que se inician con la lubricación y es algo que usted puede evitar. Por decir, el desgaste. Al inicio, aparte de que los dientes de los engranajes tienen una superficie perfecta, pulida, rectificada, que ha pasado por choke pinning, microscópicamente va a haber picos y valles que pueden chocar entre sí en algún momento. Tal vez en un arranque. Y estos choques van a crear microscópicamente algunos desmoronamientos. Es por eso la importancia del cambio del aceite al alcanzar las 300 horas de operación. Para la norma es 500 horas, pero es muy importante, según CEU, el cambio a las 300 horas. Pero si el usuario no desea cambiar el aceite, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un desgaste por adhesión, que es la transferencia del material de una superficie del diente a otro, con microsoldaduras y desgarros. Si aún así no se cambia el aceite, se hace caso omiso a las recomendaciones, lo que vamos a tener es un desgaste abrasivo, que es la eliminación o el desplazamiento de material debido a la presencia de partículas duras, por ejemplo, restos metálicos, puede también ser influencia de sílice, polvo abrasivo, óxido, y al final vamos a llegar a una abrasión severa. También tenemos desgaste por pulido, que es una abrasión a escala muy fina, que lo que hace es que los dientes, los engranajes tengan un acabado brillante, como espejo. Voy a retroceder el slide, porque es algo muy importante que tengo que nombrar. En el desgaste por abrasión, nosotros ya estamos afectando el choke pinning. Acuérdense de que yo les había dicho de que el tratamiento térmico que vimos de choke pinning, el ametrallamiento, formaba una capa de dureza de 2 a 3 décimas aproximadamente. Ya con los pequeños arañazos que hay, nosotros ya estamos debilitando o le estamos quitando confiabilidad a los dientes de engranaje. Ahora, el pulido, que una vez más, que es una escala de abrasión muy fina, ya está retirando también esta capa de dureza que tiene el diente. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los peores contaminantes que tiene el aceite y que es uno de los que más daño le hace a un reductor, que es el agua. ¿Por qué un reductor o un motorreductor tiene agua? ¿Por qué esta contaminación? Porque durante periodos de reposo, el aceite y el aire se enfrían, creando un vacío que fuerza el ingreso del aire del exterior. Y la humedad pasa mucho en las pesqueras.
Consecuentemente, la humedad se condensa y produce óxido al contacto con el metal, además de disminuir la capacidad del lubricante en el aceite. También pasa mucho en reductores que están expuestos bajo la lluvia. Ahora, el agua es perjudicial para las propiedades del lubricante y reduce la vida útil por fatiga. Las partículas de óxido son duras y pueden causar desgaste abrasivo de los dientes de engranaje. La corrosión a menudo causada por los contaminantes en el lubricante, tales como agua o por cambios del pH del lubricante. Ahora, continuamos. Desgaste por corrosión. Como ustedes pueden ver, es una reacción química o electroquímica entre un diente y otro, y se forman manchas de óxido. Puede haber depósitos de corrosión. Por lo general se observan de forma rojizas, ¿no? Rojizas del óxido. Y los pozos de corrosión, al final, debido a la tensión que hay, terminan convirtiéndose en micropitting y macropitting. La cavitación. La cavitación es un fenómeno que también se produce en las cajas reductoras cuando tienen presencia de agua. Lo que sucede es que las partículas de agua que quedan atrapadas durante el engrane implosionan, y al implosionar simplemente arrastran material, de tal forma de que destruimos los dientes por la implosión que ha habido de las partículas de agua. Es muy importante que cada vez que hacemos un análisis de aceite, es muy importante que cuando hagamos el análisis de aceite no superemos las 300 partes por millón de agua. Es uno de los peores contaminantes que hay del aceite. Ahora, el desgaste por fricción o falso Brinell es lo que ocurre por movimientos vibratorios minúsculos. Por lo general, cuando tenemos un reductor que es stand-by y está parado simplemente esperando que pueda entrar en operación, pero puede estar parado por largo tiempo, y simplemente vibraciones de otros equipos van a hacer que haya pequeños golpeteos entre los dientes de los engranajes y van a causar lo que se conoce también como falso Brinell. Su nombre, según ACMA, es desgaste por fricción. Después tenemos lo que es el desgaste por desconchado. Este tipo de picadura progresiva causa la separación de flancos del flanco de los dientes como finas capas de material en forma de abanico o escamas. Es un problema que puede presentarse debido a altas tensiones de contacto, baja resistencia a la fatiga y un inadecuado espesor de película de lubricante. Como ustedes pueden ver, ahorita lo que ya hemos visto, desgaste, abrasión, cavitación, desconchado, hasta este momento tiene que ver mucho con el lubricante. Ahora, algo que tiene que ver, por decir, con lo que nosotros conocemos como descargas eléctricas, que es un problema que está vinculado a la falta de tierra, cuando el reductor no se ha colocado correctamente en la tierra, cuando en un motorreductor no hay un correcto aislamiento, de repente hay fugas de corriente que puedan provenir de cuando el motor, en un motorreductor el motor tiene un freno, o porque se ha utilizado o se han hecho trabajos de soldadura, ¿no? Se ha colocado la tierra de la soldadura próxima
al reductor. Entonces lo que vamos a tener son estas picaduras, o en este caso que se ve mucho más severo, y que tienen, mirándolo con una lente de aumento, esta forma, ¿no? Estas quemaduras, o como se conocen como chisporroteos. Ahora, rasgado o arañado. El rasgado o arañado se produce debido a transferencia de metal de una superficie del diente a otra debido a soldaduras y desgarros. El rasgado puede ocurrir en zonas localizadas de la superficie del diente si se debe a concentraciones de carga, y tiene esta textura, como ustedes pueden ver acá, de esta forma inicial. Son un rasgado fino, puede ser moderado o inclusive severo, con un cambio de color, como se ve acá. Y esto, una vez más, es una falla en la lubricación. También al rasgado se le conoce como la suma de una abrasión. Hola. Al rasgado es la suma de la adhesión con la abrasión. Ahora tenemos la deformación plástica. La deformación plástica es una deformación permanente que ocurre cuando la tensión excede la resistencia a la deformación de los materiales. Puede ocurrir en la superficie o subsuperficie de los flancos activos de los dientes del engranaje, debido a un alto esfuerzo de tensión, o en los filetes de la raíz de los dientes del engranaje, debido a un alto esfuerzo también de fricción. O sea, estamos hablando de altas cargas. También por impactos en los dientes de engranajes o martilleo entre dientes. Tenemos la fatiga superficial, o conocida como pitting o picadura. Está lo que es el macro pitting y el micro pitting. Y esto ocurre cuando las grietas de fatiga que se inician en la superficie del diente del engranaje o a una poca profundidad debajo de los dientes, simplemente se cae el material. Las grietas generalmente se propagan durante una corta distancia en una dirección aproximadamente paralela a la superficie del diente. Cuando las grietas han crecido lo suficiente para separarse una pieza del material se forma lo que es el macro pitting. También el micropitting, que es la falla causada por esfuerzo de tensiones cíclicas y una deformación plástica de diferentes escalas de aspereza. El resultado da lugar a grietas ultra pequeñas en las superficies y en la formación de micropitting, o sea, micropicaduras, lo que resulta nuevamente en pérdida de material. Ahora, de todas las fallas que hemos visto, una vez más repito, ya se ha afectado el shot pinning, el tratamiento de dureza. Todas estas fallas que estamos viendo hasta ahora, ya los dientes no pueden seguir operando. Ahora vamos a ver lo que son los problemas que están relacionados a lo que son sobrecargas. Es decir, cuando un engranaje está sobrecargado porque está subdimensionado o la carga de aplicación, o sea, la máquina accionada, es demasiada alta, el diente de engranaje puede fallar por deformación plástica o fractura. Por decir, es el comportamiento torsional de un reductor, el cual tiene un máximo torque de operación continua.
Sin embargo, como ustedes pueden observar, van a existir picos transitorios que en realidad son energía mecánica, y estos son picos de torque, que son los que están sobrecargando a los dientes de los engranajes. Y debido a esta sobrecarga, comienzan a ocurrir el agrietamiento o fisuras. Un agrietamiento consiste en una deformación, en la formación de grietas en los flancos de los dientes, cerca de la circunferencia exterior. Estos pueden generar desmoronamientos locales progresivos. Esta falla se genera a consecuencia de la variación de la condición del esfuerzo o carga, así como por defecto de la ubicación. O sea, pueden iniciarse también, como dice acá, por la formación de pitting. O sea, un micropitting, un macropitting puede ser el inicio de una fisura que puede estar en el fondo hacia el fondo del diente, y muchas veces para detectar las grietas es necesario hacer partículas magnéticas. La fractura. Los fallos de fatiga normalmente culminan en una fractura. O sea, cuando nosotros ya tuvimos una fisura, vamos a culminar en una fractura, posiblemente una fractura durante operación. Cuando las grietas de fatiga crecen hasta un tamaño donde la sección del diente restante ya no puede soportar la carga. En este sentido, el material restante está sobrecargado. Sin embargo, la fractura es un modo de fallo secundario que es causado por el modo primario, que es la fisuración por fatiga. Entonces, retomando, primero podemos tener un micropitting, un macropitting, que fue un problema de lubricación, y a partir de ahí que comience a producirse una fisura, y después vamos a tener una fractura. Y todo esto posiblemente nace de un problema de lubricación. Las fracturas del diente o también muy importante, por una sobrecarga. Las fracturas del diente de engranajes sin fisuración por fatiga no son muy frecuentes. En esta siguiente foto, por decir acá sí se ve, este diente ha sido arrancado prácticamente. Esta zona, como se ve acá, ha sido arrancada de golpe. No ha habido fisuramiento y ha sido netamente por una sobrecarga muy fuerte que ha sucedido en el reductor. Ahora, las cargas de choque pueden ser generadas por el equipo, por el motor. Cuando tenemos un motor que tiene mayor dimensión que el reductor, vamos a decir, tienes un reductor de 100 kilowatts que está siendo movido por un motor de 120 kilowatts. También puede ocurrir cuando los objetos extraños entran en el engranaje o cuando los dientes de engranaje se desalinean repentinamente. Cuando dentro del proceso de mantenimiento no se cambian oportunamente los rodamientos y los rodamientos están desgastados, los dientes de los engranajes se desalinean. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber una reducción de lo que es el backlash. El área de contacto va a cambiar, o puede inclinarse el área de contacto hacia un lado del engranaje, y por ende ocasionarte un fisuramiento o una fractura. Ahora, la fatiga por fricción es una falla progresiva que consta de 3 etapas. La etapa inicial, que es la iniciación de la grieta, que ya la hemos visto, que es la deformación plástica, ocurre en concentraciones de tensión que producen grietas microscópicas. Ahora, cuando existen grietas microscópicas es muy importante
no lo va a detectar, muchas veces no lo detecta el equipo de partículas magnéticas. La etapa 2, la propagación de las grietas que crecen perpendicularmente a la tensión de tracción máxima. Y la etapa 3, la fractura, cuando la grieta crece lo suficientemente grande y causa una fractura repentina. La mayor parte de la vida de fatiga está ocupada en la etapa 1 y 2, hasta que las grietas crecen hasta un tamaño crítico donde se produce la fractura repentina en la etapa 3. La fractura puede ser dúctil, frágil o mixta, dependiendo de la dureza del material y la magnitud del esfuerzo y la tensión. Por lo general se ven lo que son crash marcas, o también están las marcas de playa, fitting corrosion. Son por lo general esta forma de roturas las que se muestran, ¿no? Cuando ha habido los dientes han sido sometidos a fatiga. Modo de falla de los ejes. Ahorita vamos a hablar acerca del modo de falla de los ejes. Está también descrito dentro de los protocolos de inspección de CO Eurodrive. Ahora, por lo general, las fracturas se van a ver por flexión o por torsión. Ese es según el tipo de carga a la cual ha sido sometido. La falla por flexión es cuando puede ocurrir cuando una carga aplicada perpendicularmente al eje excede las limitaciones de diseño. Las cargas excesivas sobrepuestas pueden provenir de poleas, sprocket o engranajes que son demasiado pequeños o demasiado alejados del eje, fajas y cadenas demasiado apretadas o incluso desalineados. Como vemos aquí, esta es la forma correcta de la instalación de un sprocket o de una polea. Y la incorrecta es la que está de esta forma. Así que la instalación de este sprocket es incorrecto. Es lo que puede ocurrir, que debido a flexión simplemente se rompa el eje. Esto es una falla por flexión. Ahora, una falla por torsión se produce por las mismas razones que la falla de fricción, o sea, cargas excesivas causando tensiones repetidas o reversibles. La diferencia es que las fallas de torsión son causadas por fuerza de torsión en el eje en lugar de fricción. En la mayoría de los casos se va a notar un ángulo de 45 grados respecto al eje, como se observa acá. Tenemos cargas de torsión pulsantes, que son las que van en una dirección rotacional y de diferentes niveles de carga. Y tenemos las cargas intermitentes, que son diferentes direcciones de rotación, o sea, equipos que trabajan marcha y contramarcha. Modo de falla de los retenes, que también están dentro de los protocolos de inspección técnica. Tenemos las fallas por desgaste, que es cuando el eje simplemente está girado, deja una huella y el lubricante comienza a escapar, o simplemente el eje tiene rasguños que ha hecho que se corte el labio del retén. Tenemos la falla por operaciones. Por ejemplo, todo equipo que es intervenido en las instalaciones de CO Eurodrive, después del mantenimiento se hace también lo que es un ensayo no destructivo, se hace una prueba de presión interna. Como se puede observar, se introduce aire a 2.5 o máximo 3 bares, que es para ver
que no exista fuga de aceite. Como ustedes verán este cuadro de un fabricante de retenes, a 5 PSI, 90. Estamos registrados por el... a 5 PSI, el labio comienza a tener una desviación. Las pruebas que se hacen para ver que la emerticidad de los reductores son a 4 PSI, por eso 0.25 o 0.3 bares. Cuando tenemos un equipo que tiene el respirador deteriorado, tapado, no permite que la presión del aire que se genera por el calentamiento del equipo pueda ser liberado, va a vencer el retén y también van a haber fugas de aceite por eso. O tenemos lo que es daño por temperatura, donde se reseca los labios del retén. Ahora tenemos también la falla de los retenes, que pueden ser por influencias ambientales, zonas donde puede estar cubierto por sílice o restos de mineral, en máquinas de papel. El papel también, la celulosa, el papel es muy dañino para los retenes. En plantas donde hay molienda de caña, el polvo que genera la molienda de caña es muy perjudicial para los retenes. Tenemos que pueden haber el ingreso de material extraño, vamos a decir, tomando el ejemplo, las partículas o la caña molida, y destruir los labios del retén. O también puede haber ataque químico. Equipos que trabajan mucho con celdas de flotación, donde puede caer un ataque químicos o sobre los retenes. Vamos a ver ahora acerca de los modos de falla de las carcasas, que es también parte de los protocolos de inspección que se tienen en Zero Drive. Uno, no se realiza una correcta instalación del reductor, el montaje de las patas, y la base donde se montará el reductor debe ser plana, torsionalmente rígida y amortiguada contra vibraciones. En este ejemplo, ya sea para un motorreductor o un reductor, como hemos leído, tiene que ser la base totalmente plana. Acá hay algunas tolerancias para por decirlo, los motorreductores, donde hasta una determinada talla, que es una talla 87, no debería exceder a una centésima. Y a partir de una talla 97 o mayor, 2 centésimas, ¿no? Esta desviación de las patas. Si hay lo que se conoce como pata coja o la base no es la correcta, debido a fuerzas que van a actuar sobre el reductor, puede haber lo que se conoce como la rotura de la carcasa, ¿no? Fuerzas excesivas. Produce distorsión, fisuramiento y rotura de la carcasa. Vamos a ver un video más adelante cómo sucede esto. También tenemos lo que son sobrecargas que pueden romper inclusive partes internas, como se ve acá, interna de la carcasa, o la entrada de la carcasa. Acá ha habido un tirón muy fuerte que ha roto la entrada de la carcasa, que puede ser producto por un tensionado extremo en el reductor. En muchos casos se colocan este tipo de base con pernos para hacer un freno, ¿no? Pero si excede la fuerza, vamos a tener fisuramiento en las carcasas, ¿no? Por sobrecarga. Entonces, acá por decir, ustedes ven, este es un reductor, se conoce como un reductor tipo K, y tiene
para que pueda ser montado, ya sea en esta zona que estoy señalando, por estas 4 patas que hay en esta zona, o en su defecto por cuatro patas que están para este tipo de montaje, en esta posición. Sin embargo, acá han colocado los 8 pernos y por ende han hecho que el equipo tenga una distorsión en la carcasa y al final un fisuramiento. Aquí ustedes van a ver cómo la carcasa, debido a la distorsión, se está abriendo. Hay una rotura, inclusive pérdida de aceite. Y acá nuevamente ahorita va a ser enfocada la cámara. Miren cómo por distorsión se está abriendo hay una separación de la carcasa. Esto que se ve acá es de una celda de flotación. Lo más importante, este reductor, el motor que acciona este reductor está sobre una campana plana, que es donde está soportado. Como ustedes pueden ver acá, ahorita donde estoy señalando, es parte del reductor, el soporte del motor, y lo que hace es que cuando este agitador esté operando y haya este movimiento circular, todo se mueva en fase, o sea, haya, vamos a decir, una vibración en fase. ¿Qué es lo que sucede? Acá este reductor, todo reductor ortogonal tiene internamente, número 1, un piñón y un engranaje cónico, y tiene rodamientos que son cónicos también. Y cuando haya una rigidización, como en este caso que acá el cliente fue aconsejado por una compañía externa de que había mucho movimiento y que tenía que rigidizar, lo que va a hacer es simplemente destruir los dientes de los engranajes, los dientes de los engranajes cónicos, los rodamientos cónicos, y va a haber fisuramientos internos o deformaciones en la carcasa. Esto tiene que estar libre, esto es incorrecto. Esto es lo correcto. Acá tenemos un caso de un reductor que en la etapa de entrada, el cubo de la etapa de entrada se rompió, se destruyeron los rodamientos de entrada, ¿y por qué fue esto? Porque de igual forma el cliente rigidizó. Esto, el diseño del fabricante de la máquina, de toda la máquina, era que ya sea el motor y el reductor van a trabajar en bases separadas, y el acoplamiento es un acoplamiento totalmente flexible. Esto se sacaba esta tapa y era un acoplamiento totalmente flexible. ¿Para qué? Para que soporte el movimiento en desfase. Como les dije, en la operación de un agitador van a haber movimientos circulares. Si el motor no está, por un ejemplo, verticalmente ha ingresado al reductor y está separado, tiene que haber un acoplamiento flexible. Lo que hizo el cliente final fue rigidizar, porque le parecía extraña la forma de vibrar. Ahora, la rotura de este reductor que ya le hemos visto, este es un porta engranajes, esto es un reductor planetario y estos son engranajes satélites. Este es el portador de los engranajes satélites. Ha tenido una sobrecarga
que ha hecho que se fisure este soporte. Acá también vamos a ver cómo se ha fisurado la tapa de conexión en este motorreductor entre el motor y el reductor, debido a la fuerte sobrecarga que está sufriendo este motor. No sé si, ojalá que se logre ver el video, cómo es sobrecargado, se nota cómo los impactos que tiene. Estos dos motorreductores trasladan una palanquilla de acero. Y el motorreductor constantemente tiene altas cargas. Por ende es que se fisuró la tapa de entrada y bueno, fue reparado momentáneamente acá con soldadura, ¿no? Que no es lo correcto. Acá una vez más para que vean el movimiento voy a retroceder el video para que se vea cómo las altas cargas que está sufriendo este reductor. Ahora vamos a hablar acerca de la fallas en rodamientos. La falla en rodamientos está clasificado por la norma ISO 15243 y también son parte de los protocolos de inspección en los reductores, ¿no? Parte de los protocolos que tiene SEO Eurodrive. Estos son todos los modos de falla. Sí pueden ocurrir en todos los modos de falla en los reductores y en los motorreductores, pero los que están pintados son los más comunes. Y por decir lo que es fatiga superficial, desgaste abrasivo, corrosión por humedad o inducción por contaminantes, son todos problemas de lubricación, que son los mismos prácticamente que están atacando a los engranajes. Por eso es que el control de la limpieza del lubricante es esencial para la vida de los reductores. La fatiga superficial, y bueno, he resaltado ahí la parte de lubricación. Si la lubricación deja de ser óptima y se reduce, la superficie en contacto deja de estar separadas por una película de aceite. Esto se puede dar por la entrada de contaminantes, por daños en la superficie de los caminos de rodadura. Y acá vamos a ver cómo es el daño que va haciendo la fatiga superficial y cómo la falta de lubricación ha perjudicado y destruido los rodamientos. Ahora tenemos como el desgaste abrasivo, que por lo general también es una lubricación inadecuada y tiene que ver mucho con el desprendimiento progresivo del acá se pierde material. Esta es la canastilla, como la canastilla salen inclusive rebabas. Ahora también puede haber desgaste abrasivo de forma de pulido, ¿no? También pueden haber huellas de pulido dentro de... Ahora, corrosión por humedad. Una vez más, esto ocurre sobre todo en equipos que pueden estar en stand-by, que no tienen un buen filtro de secante, donde nosotros reconocemos, ¿no?, cuando vienen a mantenimiento, que la humedad que se ha concentrado y sobre todo en los rodamientos, dejan huellas de óxido o dejan marcas.
que después se convierten en pitting o desconchados, espaciados sobre la pista de los rodamientos. Ahora, la corrosión por fricción, tenemos lo que es la corrosión por contacto, que son micromovimientos. Esto es más que todo puede ocurrir en ejes o en los alojamientos, y en los rodamientos comienzan a aparecer, esta es la pista exterior, el lado externo de una pista exterior, donde aparecen manchas de óxido. Y estos son por micromovimientos. Ocurre cuando las tolerancias no son las correctas, o en su defecto ya ha habido un desgaste en el alojamiento o en el eje. El falso Brinell es muy conocido, es cuando el equipo está parado, puede estar almacenado, y micromovimientos hacen que queden este tipo de huellas en las pistas. Por lo general, porque los elementos rodantes tienen mayor dureza que las pistas, y al haber micromovimientos o vibraciones muy pequeñas, van dejando estas huellas, como se aprecia acá en la fotografía. La erosión eléctrica, una vez más, puede ser por el voltaje excesivo o paso de corriente. Como les había dicho, puede ser de que necesite un aislamiento del equipo, a ver si es que está trabajando de repente con un variador que necesita un mejoramiento ahí de filtros en el variador, que hace que haya paso de corriente hacia los rodamientos, o ha servido el equipo no está bien aterrado, o el equipo ha sido paso sobre un trabajo de soldadura, ¿no? Entonces pueden haber ese tipo de marcas que son muy conocidas. Ahora, la deformación plástica, y lo que sí, de las tres, la que sucede por lo general es la inducción por contaminación, que es cuando se ha vencido, por ejemplo, un retén así ha fallado, hay expulsión de aceite, hay ingreso de contaminantes, y lo que hacen este material duro es atravesarse en el camino de rodadura, dejando microfisuras y estas huellas de desgaste que estoy señalando, ¿no? En casos mucho más extremos. Bueno, el día de hoy ha sido la presentación de todo lo que son fallas en los componentes de